Buen día a todos. A nombre del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Área de Política Internacional de la UAM Xochimilco, doy la bienvenida a nuestras ponentes y a quienes nos sintonizan desde Facebook. A esta la mesa 5, titulada Europa en su vecindad, África, Oriente Próximo, Asia y Océano Ártico, que se celebra en el marco del 17º Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos, la reinvención de Europa, actualidades y escenarios futuros. La estructura de la mesa será la siguiente. Tendremos una primera ronda de participaciones en la que cada ponente tendrá máximo 15 minutos. De ser necesario, les estaré notificando cuando les queden 3 minutos. Posteriormente, tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo cual me permito invitar a nuestra audiencia en Facebook a plantear sus preguntas en dicha plataforma. Las intervenciones seguirán el orden del programa. Daremos inicio a esta mesa presentando a la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Ana Teresa es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Tiene una licenciatura y maestría en Historia Mundial por la Universidad de los Pueblos de la Amistad, Moscú, Unión Soviética. Es profesora de carrera titular C en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y autora de los libros De la nueva mentalidad soviética a la política exterior de Rusia, editado por la UAM Xochimilco, La Rusia de Putin y el conflicto checheno, editorial Quimera, El impacto de la globalización en los viejos actores de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia y su redefinición geopolítica, editado por la UAM Xochimilco, El Fénix de Oriente, Rusia como potencia global del siglo XXI, editorial Montiel y Soriano, y El regreso de la geopolítica, Rusia y la reconfiguración del poder mundial. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ilani. Aprovecho para saludar nuevamente a los colegas, al director del centro, el doctor Damaso Morales, y agradezco mucho la invitación, como siempre, a este evento tan importante donde analizamos Europa y sus alrededores. Pues me voy a permitir compartir y poner mi presentación. Quisiera preguntar si se ve ya la presentación. Sí se ve, doctora. Muchas gracias. Bueno, en este caso, como bueno, es obvio que hemos vivido esta terrible pandemia con tantas pérdidas humanas, que parece más una guerra, pues voy a hablar sobre Rusia y el impacto del SARS-CoV-2 y además de otro fenómeno que ha sucedido en el mercado mundial y que le ha afectado a Rusia, también ha sido participante de este en la OPEP Plus o más, que es la baja de los precios del petróleo en 2020, pero que ahora pues parece que se están recuperando. Bueno, Rusia, como todos los países de la Unión Europea y del mundo, se enfrentó a varios obstáculos desde marzo de 2020. La compleja situación epidemiológica, las severas medidas de la cuarentena y una pesada carga para el sistema de salud, como pues sabemos ha ocurrido en nuestro país y en muchos países, ¿no? Pero además le afectó la caída de los precios del petróleo y la baja demanda de exportación de crudo. En enero a mayo de 2020, el déficit del presupuesto federal de la Federación Rusa fue de 409.117 millones de rublos. Y bueno, pues esto indica una baja. Y además hubo un severo aumento de tendencias negativas en la economía mundial ocurridas a inicios de 2020 que afectaron tanto a la situación económica de Rusia como a su capacidad de otorgamiento de créditos nacionales. Que esto es muy importante porque sabemos que Rusia desde 2014 está sancionada por el asunto de Crimea. Rusia es parte de los países donde la cantidad de contagios de coronavirus inició siendo mínima,
pero ya había aproximadamente 877,135 casos a inicios de agosto de 2020 y bueno, esto se prolongó hasta que empezó el sistema de vacunación. En lo que respecta a su economía, la apertura relativa no le permite evitar la influencia negativa de la disminución de la actividad económica de sus socios clave como China, Corea del Sur, Italia y otros países europeos donde el SARS-CoV-2 ha influido también en la economía. Rusia además sufrió el golpe como exportador de recursos minerales y energéticos, cuyo mercado es sensible al desbalance de la demanda y a la oferta, no solo de la disminución de los precios de exportación, sino de la caída a corto plazo de los volúmenes de exportación. Se da también la posibilidad de fuga de capitales debido pues a toda esta crisis, pero es difícil pronosticar la cantidad. Antes de la pandemia se esperaba un ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto muy bajo, ¿no? De 0.8% para 2020. Y después esta expectativa se volvió negativa. Y aquí tenemos cómo afectó la pandemia del COVID a las diferentes regiones de Rusia. La más afectada pues es la ciudad de Moscú y sus alrededores. Posteriormente siguen pues muchísimas de las regiones y las repúblicas con de 5,000 a 10,000 casos confirmados por millón. Y así sucesivamente vemos que, pues sí, gran parte del país se impactó con esta pandemia. El objetivo de este trabajo es, en un primer apartado, examinar la situación de la economía rusa antes del inicio de la pandemia y en un segundo apartado se analizará el efecto de la pandemia en la economía de Rusia y su sociedad. En un tercer apartado se examinará también la estrategia de Rusia en el grupo OPEP Plus o más, que al fracasar las negociaciones con Arabia Saudita, como recordamos, en marzo de 2020 llegó a la caída más fuerte e increíble, impactante, de los precios del petróleo en este siglo. Y en un cuarto apartado, como conclusión, se analizarán los efectos de la pandemia y de la caída de los precios del petróleo para los planes de desarrollo económico en el futuro de Rusia. Tenemos, por lo tanto, que tras la firma del decreto sobre la entrada de la península de Crimea a Rusia, al territorio ruso, los países occidentales acusaron a Rusia de agresión militar contra Ucrania y por mayoría absoluta de votos, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución, si recordamos, el 27 de marzo de 2014, que confirmó la integridad de Ucrania y no reconoció el referéndum de Crimea. Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Canadá impusieron sanciones contra Rusia. También introdujeron sanciones Japón, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania, Montenegro y Kosovo. Y como vemos, este problema no quedó aquí. Vemos hoy con bastante preocupación cómo están tanto el armamento de Rusia como de Ucrania en las fronteras y toda la región de las repúblicas autoproclamadas en el sureste de Ucrania, de Donetsk y Lugansk, se encuentran en una terrible, en este momento, tensión que abarca a las dos grandes potencias, a Rusia y a Estados Unidos, a la Unión Europea, que pues se encuentran a la expectativa de si se van a reunir Vladimir Putin y Joe Biden o no se van a reunir. Primero Putin ofreció reunirse, después
Biden acaba también, como sabemos, de ofrecer esta reunión, pero en un país, en un tercer país. Y por lo tanto, pues parece que Rusia ya no aceptó y bueno, están en esas negociaciones y veremos qué sucede. Lo que molestó mucho al presidente ruso fue que le llamara, bueno, no le llamó Biden, como sabemos, sino que en una entrevista asintió de que Putin era un asesino. Entonces, bueno, esto pues ha creado bastantes problemas y siguen las provocaciones en estas repúblicas y pues así vemos que desde 2014 fueron sancionados funcionarios, empresarios, políticos, militares y periodistas. Se congelaron los activos, se prohibieron las transacciones y la emisión de préstamos a largo plazo a los principales bancos rusos estatales, Sberbank, VTB, Vneshencombank, Gazprombank, Roselhozbank y otros. Fue prohibido el suministro de equipos y tecnologías a Rusia para el desarrollo de los campos de petróleo y gas, que esto sí fue un fuerte golpe, lo que influyó negativamente en la modernización del complejo de combustibles y energías. Tenemos el impacto de las sanciones estadounidenses desde 2014, la gráfica llega a 2018, pero bueno, esto ha seguido escalando y sabemos que pues ayer Joseph Biden impuso nuevas sanciones a Rusia y tal vez esto también sea pues una causa más de que no haya reunión entre ambas potencias. Vean ustedes cómo aquí, grosso modo, se ve la caída, ¿no?, de la moneda rusa por el tipo de cambio en dólares. También vemos los alimentos que importa Rusia de la Unión Europea en millones de euros, esto fue en 2013, y cómo el valor de las importaciones se vio afectado. De Polonia, pues básicamente, ya saben ustedes, importa manzanas, de Lituania también importaba algunas mercancías, y así sucesivamente vemos que este comercio se ha visto afectado también por las contrasanciones de Rusia, que dejó de importar, porque pues respondió a las sanciones occidentales, como sabemos, agravando así la crisis mundial que venimos arrastrando desde 2008 y por lo tanto se decretó en Rusia la prohibición total de importar la mayoría de alimentos procedentes principalmente de la Unión Europea y de Estados Unidos, como decía, como contrasanción a las sanciones impuestas a Moscú. Aquí tenemos los intercambios entre Rusia y la Unión Europea en miles de millones de euros, cómo venían subiendo las importaciones de la Unión Europea de Rusia y desde Rusia, bueno, y cómo se exportaba desde la Unión Europea a Rusia. Iban subiendo desde 2005, vean ustedes, la relación era pues bastante aceptable y sin embargo todo se suspendió en 2014. Los principales socios de Rusia en Europa de enero a septiembre de 2013 obviamente es Alemania, después Holanda, Italia, Polonia, Francia, Finlandia, Bélgica, y vemos aquí las importaciones y en verde las exportaciones. También vemos las exportaciones de la Unión Europea por productos de enero a septiembre de 2013, pues la mayoría para la Unión Europea, Rusia es un mercado importante porque vean ustedes, 87.3 de mercancías manufacturadas y materias primas, pues realmente son pocas, ¿no? Un 11.2%. Esto en la fuente de Eurostat. Ahora vemos... Quedan 3 minutos, doctora. ¿Cuánto?
3 minutos. Oye, bueno, entonces las empresas privadas también se sumaron a las prohibiciones oficiales. ExxonMobil detuvo 9 de cada 10 proyectos en Rusia. Las empresas y los institutos de investigación relacionados con la industria de la defensa fueron también objeto de sanciones. Y la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia fue suspendida, incluidos los ejercicios conjuntos, así como restricciones a la exportación e importación de armas y productos de la industria de defensa. Bueno, aquí vemos cuál sería una primera consecuencia, pues que Latinoamérica ha incrementado sus exportaciones a Rusia. Pues bueno, vemos acá que también se suspendió la cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, déjenme, pues como ya me queda muy poquito, ¿verdad? Aquí tenemos algunas gráficas. Aquí tenemos, pues, la manzana de la discordia, que por cierto ha sido histórica, la península de Crimea, y vemos también los impactos del SARS-CoV-2 sobre la economía rusa, pues como les decía, fueron bastante fuertes y claro, Estados Unidos es el mayor país, ¿verdad? Con estos impactos, pero pues las limitaciones de la cuarentena y la baja del petróleo fueron bastantes. Y vemos también que el ritmo, bueno, para ya concluir, el ritmo, el gobierno ruso reconoce que por efecto de la pandemia, el ritmo de desarrollo se ralentizó y la mayoría de las compañías y de la población tuvieron daños significativos. También mucho desempleo, caída de los ingresos y bueno, concluyo con pues que el sector científico de Rusia creó la vacuna Sputnik V y la llevó a cabo la vacunación en Rusia y sigue llevándola a cabo y también la ha exportado. Entonces, la conclusión, si me permite nuestra moderadora y los colegas, ¿cuáles son los pronósticos económicos para la segunda mitad de 2020 y para este año 2021? El gobierno ruso reconoció que en el marco de la crisis actual, los anteriores planes no son adecuados con la nueva realidad, porque Rusia tenía proyectos de mayor industrialización y desarrollo de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, se tuvo que establecer correcciones y nuevos objetivos. Los proyectos nacionales programados para su realización, con una fecha en 2024 como límite, fueron diferidos 6 años. Y en general los planes ahora son más modestos y el país ya no se plantea como uno de los objetivos principales ingresar a las 5 economías más desarrolladas del mundo. El acento ahora se traslada a un desarrollo interno y se dará prioridad al sector salud y educativo. Y pues les agradezco mucho el tiempo otorgado a esta presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, si hay algún comentario o pregunta, con gusto, pues lo vemos en la sesión de preguntas. Muchas gracias, Ilani. Muchas gracias, doctora. Muy interesante lo que nos plantea sobre las afectaciones a los créditos nacionales, el golpe a las exportaciones de recursos naturales, la fuga de capitales y el impacto de estas sanciones por el caso de Crimea, ¿no? Esperemos que la audiencia nos permita ampliar estos temas en las preguntas. Ahora me permito presentar a la doctora Marta Ockman. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, profesora de tiempo completo en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, donde imparte materias en el área de teoría política, tales como participación ciudadana y negociación, y en el área de política internacional, como en la asignatura de estudios europeos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es autora de 4 libros y varias colaboraciones en libros colectivos y revistas indexadas. Sus últimas publicaciones en temas de Europa son Elecciones Europeas y los retos en la democracia postnacional,
elecciones al Parlamento Europeo, euroscepticismo y nacionalismos en el escenario, euroscépticos y nacionalistas en el escenario, y los partidos antisemita y antisistemas y la agenda internacional de la Unión Europea. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, aunque sea a través de estos medios virtuales. Me voy a permitir compartir la pantalla para empezar con la presentación. La presentación que les traigo hoy es parte de mi interés en lo que serían, digamos, análisis prospectivo sobre la política exterior europea. En los últimos años estuve trabajando temas más internos de la Unión Europea relacionados con sistema de partidos, pero considerando la evolución general de lo que es geopolítica mundial, me llamó de regreso el tema de la política exterior europea. Y evidentemente hemos visto, por ejemplo, en la mesa sobre relaciones entre Europa y Latinoamérica, que la Unión Europea se está enfocando mucho a lo que son sus regiones vecinas, ¿no? No solamente a través del programa de buena vecindad, que tiene mucho que ver con cuestiones de desarrollo económico y desarrollo de instituciones democráticas, sino también en temas de seguridad está interesada en lo que son las fronteras inmediatas. Y hasta ahora el centro de atención está evidentemente en la frontera este, donde está Bielorrusia, Rusia, Cáucaso, con la reciente guerra entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo. Evidentemente el Mediterráneo, que es la frontera sur. Y hasta ahora el Ártico ha sido de poca relevancia, de una relevancia marginal, pero una de mis hipótesis es que esta región en la geopolítica mundial va a adquirir una importancia, y de ahí que me he planteado la pregunta, y bueno, ¿qué va a pasar ahí con la política de la Unión Europea? Entonces voy a empezar con una breve contextualización para los que pues no ubican esta región dentro de, digamos, de los intereses europeos, y después les voy a presentar mi hipótesis sobre lo que va a ser la relevancia futura de esta región. En el mapa ustedes tienen lo que es el Ártico. Claramente vemos que en los países árticos, por su frontera, pues el país que es considerado como una potencia indiscutible por su línea costera, evidentemente es Rusia. En cuanto a los países europeos, en Dinamarca, que es digamos, el país al cual pertenece Groenlandia. Dinamarca, recuerdan, entra en la Unión Europea en el 1973. En aquel entonces también entra Groenlandia, pero a partir del referéndum de 1982, Groenlandia se separa de la Unión Europea y está solamente en asociación. Después, en el 95, entran Finlandia y Suecia, y entonces digamos que Europa o la Unión Europea pues adquiere también a través de estos países pues su digamos frontera con lo que sería el Ártico. Más adelante voy a problematizar esta afirmación. Evidentemente hay dos países europeos que también son países árticos, que es Noruega e Islandia, que no son parte de la Unión Europea. Y además de Rusia está evidentemente Estados Unidos por Alaska y lo que es Canadá. ¿Por qué Ártico adquiere cada vez mayor relevancia?
Bueno, primer tema evidentemente es el cambio climático. Aquí los impactos son principalmente negativos. El deshielo en la región implica aumento en el nivel de los océanos, pero también quizá una cuestión menos conocida. En el hielo están atrapados tanto el CO2 como muchos microplásticos, y entonces en el momento cuando se deshiela hay liberación de CO2 a la atmósfera y de microplásticos a los océanos, que evidentemente impacta el problema de cambio climático y de contaminación de los océanos, y eso a su vez tiene impacto en la biodiversidad. Por otro lado, el deshielo aumentó la relevancia de la región como una potencia económica. El primer tema, evidentemente, extracción de recursos. El estudio de 2008 realizado por Estados Unidos considera que en esta región hay 13% de reservas mundiales no explotadas de petróleo y 30% de gas natural, además de varios minerales y tierras raras. Ese tema es importante. Actualmente 90% del comercio de tierras raras proviene de China, pero hay estimaciones que para 2050 esas reservas en China se podrían agotar. Además de los recursos, está la posibilidad de nuevas rutas de transporte. En el mapa ustedes ven estas rutas, la que modificaría o podría modificar el camino de Europa a América del Norte, es el pasaje de noroeste, que implica que no tendrían que pasar por Canal de Panamá. La mayoría de esta ruta pasa por aguas territoriales de Canadá. Y la ruta del mar, la ruta del norte, pasa principalmente por aguas territoriales de Rusia, acortaría el comercio europeo con Asia. Y aquí esta ruta es sumamente importante estratégicamente para China. De hecho, China la incluyó dentro de su proyecto de ruta de seda, de ruta y cinturón de seda. Y China, aunque no es un país ártico, se autoproclamó como un país cercano al Ártico, porque evidentemente por ejemplo, el comercio entre China y Europa actualmente tiene que pasar por los estrechos de Malaca y después por Canal de Suez. Con el último accidente en el Canal de Suez, recuerdan el impacto que eso tuvo sobre el comercio y sobre todo en el caso, por ejemplo, de mercancías de China. Y también los estrechos de Malaca. Aquí está el mar del sur de China, que hoy en día es una región muy conflictiva, pero en esta región Estados Unidos tiene una capacidad de bloquear el paso de mercancías de China si quisiera imponer algún tipo de embargo. Entonces, para China, esa ruta del norte es una ruta estratégica, y al rato también voy a profundizar en este tema. Y evidentemente cuando hablamos de transporte, esta ruta no solamente es más corta, sino también las aguas son más profundas, entonces los barcos podrían tener mayor tonelaje. Además de transporte, también evidentemente toda la infraestructura de comunicación y tráfico de datos, lo que son los cables, ¿no? También podrían cambiar sus rutas. Y finalmente el tema de pesca. Y el tema de seguridad. Durante la Guerra Fría era una región altamente militarizada por la cercanía. Si regresamos aquí al mapa, recuerdan, entre Alaska y
Y Rusia, pues aquí la distancia es ninguna, es decir, los misiles balísticos sin ningún problema podían alcanzar, entonces era parte de disuasión nuclear importante. Pero en el 1987, Gorbachev inicia lo que se llamó excepcionismo ártico, que implica que con la iniciativa de Murmansk, Gorbachev propuso que esta región fuera una región desmilitarizada, una región sin rivalidad de las grandes potencias, y eso duró más o menos hasta el año 2008, digamos que ese periodo fue interrumpido por Rusia, que reactivó los patrullajes militares en la región y después empezó a modernizar sus tropas árticas, que conllevó también mayor inversión en tropas árticas en los países miembros de la OTAN, y como Noruega, por ejemplo, o por ejemplo los países europeos. Y entonces se considera que ahora estamos otra vez en la época cuando Ártico va a ser digamos, la región donde se va a mostrar la rivalidad entre las grandes potencias. Rápidamente, ¿cómo es la gobernanza de Ártico actualmente? La organización más importante es el Consejo Ártico, fundado en el 96, precisamente dentro de este periodo de excepcionalidad. Está conformado por los 8 estados árticos, estados observadores. Hay varios estados que aquí en la filmina ven europeos, pero la Unión Europea no es parte, no es observadora en este consejo por lo que son los vetos de Rusia, de Estados Unidos, y también poco interés de los países europeos árticos para apoyar la pertenencia de la Unión Europea en el estatus de estado observador. Hay varias estructuras regionales, de los cuales quiero resaltar lo que es esta mesa redonda sobre la seguridad, que estaba conformada por estados árticos, pero Rusia fue expulsada por la anexión de Crimea en el 2014, entonces es un foro que ya no tiene participación de Rusia. Y NORDEFCO es una cooperación militar de los países escandinavos, europeos, que digo, es importante, aunque hasta ahora su prioridad no ha sido el Ártico, sino más bien el mar Báltico. Y finalmente están los acuerdos y tratados no específicos, de los cuales la Convención de las Naciones Unidas es la más importante, pero evidentemente también Acuerdo de París. Hasta ahora la política europea sobre Ártico resalta lo que son los temas medioambientales, temas de cooperación. Ártico es parte de muchos programas que implican fondos como Horizonte, como Copérnicus, Galileo, etc. Ahora, ¿cuál es mi planteamiento sobre el futuro de la política europea? Aunque Europa reconoce que tiene que tener una estrategia para esta región, mi apuesta es que seguirá siendo una región en realidad marginal para la Unión Europea como tal, precisamente porque las grandes potencias que están ahí implicadas, que es Estados Unidos, Rusia y China, no van a permitir, no se van a abrir a la presencia de la Unión Europea. La Unión Europea, por su interés en temas más medioambientales, se ha enfrentado también a algunos países como Noruega o como Canadá, por ejemplo, en temas de pesca, y eso implica que incluso los países europeos árticos prefieren llevar a cabo su política ártica como países independientes. Ahora, en el futuro, esta región sí va a ser una región muy importante en el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. China, para asegurar esta ruta del norte, de hecho, ha
tenido muchas inversiones en la infraestructura rusa, por lo que planteaba mi colega sobre la escasez de inversión y la prohibición, de hecho, de inversiones occidentales, pues evidentemente China es uno de los países que ofrece financiamientos, pero Rusia teme que China puede pues enfrentar después o enfrentarse, sí, a los intereses rusos, porque para Rusia esta región en el futuro tiene una importancia económica enorme, no solamente en el sentido de minerales, sino todo lo que sería explotación de esta ruta del norte. Y entonces Rusia busca diversificar estas inversiones precisamente para no tener una presencia tan importante de China. De ahí que para mí el Ártico va a ser una región que en el futuro va a acercar a Rusia al occidente. Hoy en día eso puede parecer aventurado, ¿no? Considerando las noticias de ayer sobre nuevas sanciones. Sin embargo, yo considero que sí, en el futuro, tanto Estados Unidos va a estar interesado para que Rusia tenga mayor acercamiento con el occidente y no con China, precisamente para no permitir que China cierre esta libertad de tránsito que le interesa. Y ahí como antecedente tenemos, por ejemplo, la reciente mejora de relaciones entre Unión Europea y Turquía, a pesar de que siguen los conflictos, pero por el interés en tema migratorio hay un acercamiento. Yo pronostico que va a haber este acercamiento entre Rusia y Occidente precisamente por el interés occidental en esta región. Sin embargo, considero que esta región no se va a convertir en la tercera vecindad en el sentido de ser la prioridad para la Unión Europea, más bien va a ser, sí, una región de enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y en temas de seguridad, evidentemente, mucho mayor presencia y relevancia de la OTAN que cualquier forma de cooperación militar por parte de Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, una región con un gran potencial económico y geopolítico para las potencias. Recuerdo nuevamente a nuestra audiencia que pueden hacer sus preguntas en la plataforma de Facebook. Ahora me permito presentar a Enriqueta Serrano Caballero. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son la acción exterior de la Unión Europea, cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe y relación Unión Europea con México. Doctora, tiene la palabra. Sí, a ver, quiero también compartir, a ver si me veo, creo que me desconecté de aquí. Quiero compartir también la presentación. ¿Cómo la comparto? Sería esta. Ajá. ¿Ya está compartiendo o todavía no? ¿Sí? Está cargando. Ya se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ya. ¿Qué diapositiva se está viendo? ¿La primera? La primera. Sí, bueno. Pero si puede poner la presentación. Ya. Para que sea más grande. ¿Más grande? En formato de presentación, porque está como en formato de... Ay, ¿cómo se pone esto? A ver, Ahí, ¿sería así? ajá. No, así. ¿Sería así? Sí. Vale. Muy bien. Listo. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer la invitación a los organizadores del 17º Encuentro de Estudios Universitarios de Estudios Europeos y pues agradecer también a todos los ponentes que nos han antecedido por sus presentaciones, ¿no? Y bueno, a Damaso, a Betty, y bueno, pues hoy les voy a hablar sobre el acuerdo de Cotonú, ¿sí? Les voy a hablar sobre el final de una era en las relaciones entre la Unión Europea y el acuerdo de Cotonú. Todos saben que el acuerdo de Cotonú finalizaba en el año 2020
pero se han producido algunas, como se dicen, algunas ampliaciones debido a la pandemia, ¿no? El objetivo, el resumen de la presentación de la comunicación que les traigo es pues que las relaciones de la Unión Europea con el grupo ACP, que incluye 3 regiones, es África, Caribe y el Pacífico, es uno de los más antiguos y se remonta incluso al mismo Tratado de Roma, en el cual ya estaba contemplado en la 5ª parte del Tratado de Roma una parte que hacía referencia a aquellas colonias, ¿no? Que se habían independizado, mantener cierto tipo de relaciones comerciales con ellas, ¿no? Entonces, constituye un modelo de cooperación único, ¿no? De cooperación norte-sur, ¿no? Debido a su naturaleza contractual y a su alcance integral, ¿no? Y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que ha ido dando lugar a diferentes tipos de relaciones según el contexto en el cual pues, se llevaban a cabo estas relaciones. Como les he comentado, este tipo de relación, este tipo de relación se basa en tres pilares, que es el diálogo político, el comercio y la cooperación para el desarrollo. Resultado de los cambios que se han producido en la escena internacional, en el escenario mundial y regional, el rol de la relación, el papel de la relación de la Unión Europea y el grupo ACP ha evolucionado en las 2 últimas décadas, cuando se firma el Acuerdo de Cotonú 2020. El Acuerdo de Cotonú se ha revisado 2 veces en 2 periodos, en el 2015 y en el 2010, y expiraría en febrero del 2020, pero se ha ampliado y se han dado 2 prórrogas hasta noviembre del 2021, y yo creo que se va a pedir otra prórroga más debido a la pandemia. El nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y la Organización de Estados Africanos del Caribe y el Pacífico es una organización que se crea a partir del 2019 para dar una identidad diferente al grupo ACP, ¿no? Entonces, en el 2019 se crea esta organización, una organización intergubernamental, para incluir a este grupo de estados, que es el grupo de estados africanos del Caribe y del Pacífico, y se constituyen como una organización intergubernamental, ¿no? Y esta organización se aprueba en diciembre del 2020. Y el acuerdo también que se aprueba en el 2020, pero ahora les voy a explicar todo el procedimiento. Y estos cambios se han producido debido a la tendencia a la globalización, a la regionalización y la ampliación de la Unión Europea hacia la Europa del Este y la creciente heterogeneidad que se ha producido en el grupo ACP. Han cuestionado la relevancia del marco de este tipo de relación entre la Unión Europea y el grupo ACP en la actualidad, ya que algunos de las personas, incluso de algunas de los seguidores en su momento de este tipo de relación, pues lo cuestionan, ¿no? ¿Qué tan relevante es mantener este tipo de relación en la actualidad, ¿no? Porque hasta la actualidad ha sido una de las relaciones muy asimétricas, ¿no? Entonces, la comunicación tiene como objetivo analizar desde una perspectiva histórico-jurídica los cambios producidos en la relación entre el grupo ACP en estos 45 años con la Organización de los Estados Africanos del Caribe y del Pacífico en la actualidad, una vez expirado el Acuerdo de Cotonú en el 2021, para ver si la Comisión Europea actuó de un modo geopolítico o respaldó los instrumentos que anteriormente se habían utilizado y que tiene muy poco valor actualmente estratégico para la Unión Europea en la actualidad. La teoría pues, sería el intergubernamentalismo, el multilateralismo y la gobernanza multinivel. Bueno, para la parte metodológica, pues es un estudio metodológico histórico-jurídico, se hace un trabajo documental de archivos, se revisan documentos especializados, ¿no? Normas, reglamentos, acuerdos comerciales, con el objetivo de construir una narrativa coherente, menos idealista y más realista con la actualidad y con el contexto que nos toca vivir a todos en este momento,
y analizar esta relación renovada entre la Unión Europea y la Organización de Estados Africanos del Caribe y del Pacífico, post-Cotonú, a partir de la firma de este nuevo acuerdo. En la segunda parte, pues ya se recurre al método empírico analítico, a partir de que, pues partiendo de la definición del problema de la regionalización del acuerdo post-Cotonú, y en particular en África, que ha generado una ruptura de la tradicional relación entre la Unión Europea y la Organización de Estados de la Organización de Estados Africanos del Caribe y del Pacífico y con la Unión Europea, ¿no? Y se establece a partir de una hipótesis cómo influirá esta dinámica en el futuro acuerdo de asociación post-Cotonú. Si se analizan los resultados y se ponen en conexión con la hipótesis, y la hipótesis era si la Comisión actuó o no actuó de manera, ¿no?, geopolítica o no, o respaldó aquellos instrumentos, ¿no?, más de carácter geoestratégico, más otros tipos de instrumentos que no tenían un valor geoestratégico, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación se ha dividido en varios apartados diferenciados: la introducción, ¿no?, el legado de Lomé a Cotonú, y luego el acuerdo post-Cotonú, ¿no?, y bueno, la renovación de la asociación, y después pues la cooperación financiera, un poco a grandes trazos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es que, como ya les he dicho, son 4 regiones las que se están, ¿no?, relacionando: la Unión Europea, el Caribe, la parte de África y el Pacífico, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que se han producido muchos cambios, y a lo largo del seminario que hemos tenido, de las presentaciones que hemos visto, el contexto ha cambiado, ¿no? El proceso en el cual aparece este tipo de relación de la Unión Europea con el grupo ACP es el momento en el cual se lleva el proceso de descolonización, ¿no?, a partir de 1955. Entonces, este contexto es el contexto, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, posteriormente, justo cuando inicia lo que sería la Guerra Fría, y estamos ante una relación en la cual se van incorporando cierto tipo de países. Entonces vamos a tener primero, en el primer momento vamos a tener, espérense, yo voy a poner lo que sería la asociación con los PTU, países y territorios de ultramar, que sería de 1957 a 1963, ¿no? Después de 1963 a 1968. Tenemos la asociación con los PTU, y después tenemos la Convención de Yaoundé, que serían los primeros países que se independizan de Francia, que serían 18 países, ¿no? Después se renuevan la segunda Convención de Yaoundé II, ¿no? Serían todos estos países que se van independizando poco a poco y van construyendo un pequeño, que sería hasta lo que sería la Convención de Lomé I, es cuando se empiezan a llamar los países del grupo ACP, porque ya se van independizando de África, del Caribe, del Pacífico, y se constituyen como grupo ACP a través del acuerdo de Georgetown en 1975. Entonces, esto ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, la nueva realidad que tenemos actualmente es completamente diferente, ¿no? Y estamos en un momento en el cual la relación y el potencial de estas 3 regiones ha cambiado y se ha transformado, ¿no? Incluso la Unión Europea se ha transformado también, ¿no? Entonces, la relación que debe de tener ya no es la misma. Incluso el acuerdo de Cotonú ya no nos sirve para mantener el tipo de relación que se mantenía anteriormente, ¿no? Incluso en la última reforma que hubo, en la última revisión, ya se introdujo lo que serían introducir acuerdos de asociación económica, ¿no? Incluso aquí, la nueva realidad que tenemos es que la Unión Europea debe dejar, según estaban estableciendo, incluso se estuvo revisando, incluso la última revisión que se ha producido ha sido este año, en enero, de la política comercial de la Unión Europea, en enero del 2021, que se establece que la política comercial debe ser una política que apoye al multilateralismo, una política comercial renovada, y que se pase de
una política exterior, de ser pragmática, a ser una política exterior que sea más bien normativa, ¿no? Entonces aquí se está cambiando también la forma en la cual la Unión Europea tiene que cambiar su papel, ¿no? Dejar de ser un poco idealista e introducirse en esta nueva realidad, ¿no? En el cual la escena internacional ha cambiado y su papel, sobre todo después de las diferentes crisis, de las policrisis que lleva desde el siglo, que inició desde el siglo XX, podríamos decir, ¿no? Desde casi el siglo, de la primera década del siglo XXI, podríamos decir que la Unión Europea lleva como 10 o 12 crisis, de la cual no sale de las crisis, ¿no? Y entonces debe cambiar ella también su forma de posicionarse en el mundo, ¿no? Entonces, esa nueva realidad geopolítica que estuvieron hablando los diferentes compañeros anteriormente, es que la Unión Europea debe cambiar, ¿no? Su posicionamiento y tener una transformación en una nueva política comercial, y hablaban de autonomía, ¿no? De esa autonomía económica, de una nueva geopolítica, y por eso mi cuestionamiento es: la nueva comisión de Ursula von der Leyen, y ella dice que su comisión es una comisión geopolítica, y es verdad, porque ella, cuando el primer viaje que hizo no fue a Estados Unidos en su presidencia, fue a África. Su primer viaje que hizo fue a África, a su vecindad, ¿no? A África. Entonces, creo que la situación... Pues me quedan 4 minutos y no acabo si estoy iniciando en la temática. Bueno, entonces aquí, bueno, me salto todo esto. Lo que les quería plantear es que tenemos una nueva organización, ¿no? Entonces, hay un planteamiento nuevo de una renovación del Acuerdo de Cotonú. Ya hay un nuevo planteamiento, y el nuevo planteamiento es que la nueva asociación entre la Unión Europea y la nueva Organización de Estados de África, del Caribe y el Pacífico va a ser una asociación que va a transformar, ¿no? Todo. Entonces aquí había un cuestionamiento de si se iba a mantener o no se iba a mantener esta asociación o no. Algunos la veían obsoleta, otros decían que no, había detractores, bueno, pero al final se decidió por mantener esta asociación y se mantuvo así, ¿no? Era una asociación la cual va a haber un acuerdo paraguas, ¿no? En el cual después va a haber un acuerdo que va a ser general para todos, y después va a haber valores, se va a basar en los valores, en los principios, en los elementos esenciales, y después va a haber unos mecanismos de cooperación global. Y estos mecanismos de cooperación global, ¿cuáles van a ser? Son los que han estado repitiendo a lo largo de la semana, que son la Agenda 2030, el cambio climático, el Pacto Verde y la digitalización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta parte, el cambio climático, y lo que tiene que ver con también la parte de los océanos, y lo que tiene que ver con las economías verdes, las economías circulares y las economías azules, ¿no? Entonces, hay toda una transformación. Entonces, hay un marco general en el que se enumeran los valores, los principios, intereses comunes, y se identifican las vías de cooperación en el ámbito internacional y el multilateralismo. Eso lo tienen muy claro, retomar el multilateralismo. Y hay 3 asociaciones regionales separadas, en las cuales va a haber un protocolo regional para África, otro protocolo para el Caribe y otro para el Pacífico, en las que se detallan las prioridades específicas para las 3 regiones, con vistas a adaptar mejor las acciones a contextos específicos. Entonces, lo que vamos a ver es que se ha producido una regionalización y una politización, ¿sí? Se ha politizado y se ha regionalizado, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una transformación. ¿Por qué? Porque se elimina esa simetría que había anteriormente, y ahora actualmente lo que tenemos es una igualdad entre los actores que están negociando, ¿no? Claro, que si lo vemos a nivel de comercio, pues dices, bueno, ¿cuál es el impacto? Bueno, no se los voy a traer aquí, pero hay una balanza comercial pues negativa. Pero en cambio, con
con África, sí hay un interlocutor fuerte, ¿sí? Porque a lo largo de estos años la Unión Europea ha invertido mucho en lo que sería en los procesos de apoyar los procesos de integración regional. Y sí, al contrario de lo que ha ocurrido en América Latina, porque decían, es que no hay una... ¿Dónde está América Latina? ¿No? ¿Quién responde por América Latina? Pues podemos decir que la Unión Africana sí puede responder ya por la Unión Africana, ¿sí? Porque la Unión Africana ya hasta tiene un tratado de libre comercio, ¿sí? El cual incluye a 52 de los 54 estados, ¿sí? Y se firmó en mayo del 2019. Entonces aquí lo que tenemos en lo que es en la Unión Europea es que se ha superpuesto muchos niveles, ¿no? En los cuales hay muchos niveles en los cuales está el nivel económico, el nivel político, ¿no? E incluso en diciembre del año pasado sacó una asociación estratégica global para África, ¿sí? Entonces tenemos muchas asociaciones, tenemos una asociación estratégica conjunta para África del 2017, diálogo político y cooperación. Tenemos una asociación estratégica con el Caribe en el 2012. Tenemos una asociación estratégica también con el Pacífico en el 2012. Entonces también tenemos aquí diferentes niveles, ¿no?, de diálogos políticos. Entonces, ¿cuáles son nuestras nuevas prioridades que tiene la Unión Europea en la acción exterior? La seguridad, ¿no? La seguridad de la Unión Europea y sobre todo ahora que con la salida, ¿no?, y con la salida de la OTAN, ¿no?, pues entonces nosotros tenemos que reforzar nuestra política de seguridad y para eso teníamos nuestra estrategia global, ¿no?, de seguridad común, ¿no? Y vamos a tener que reforzar nuestra parte de política y seguridad común. Y una de nuestras partes es la parte de la seguridad, ¿no? La resiliencia. También hay otra parte que se ha introducido a partir del 2013, se introdujo y se ha introducido también a partir de la estrategia global del 2016 el concepto de resiliencia dentro de lo que es la política exterior. La resiliencia estatal y social de nuestros vecinos orientales y meridionales, pero también la resiliencia de la Unión Europea. Un enfoque integrado de los conflictos y mantener los órdenes regionales de cooperación, ¿sí? Tenemos que tener un enfoque integral, ¿sí?, de lo que es, y eso es lo que tiene que hacer la Unión Europea, ir identificando, ¿sí?, dónde hay solapamientos, sobre todo en África, que tienen muchos solapamientos, y ver dónde hay que eliminar y tener solamente a lo mejor una política, y eliminar las políticas de vecindad, ¿sí?, y la política euromediterránea, ¿sí?, y tener solamente una política para toda África, porque lo que hace es fragmentar, dividir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las prioridades específicas en esta nueva relación que va a introducir este nuevo acuerdo del 2021, que no lo sé si habrá una nueva ampliación, ¿no?, y después hasta que se apruebe? Bueno, ¿cuáles serían estos ejes? Promover sociedades pacíficas, democráticas, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y los derechos humanos para todos. Incentivar el crecimiento sostenible e integrador y el empleo digno para todos. Convertir la movilidad y la migración en oportunidades de abordar juntos los desafíos. Proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Y aunar fuerzas en la escena mundial en ámbitos de interés común, ¿no? Eso serían el acuerdo. Eso van a ser los ejes que va a tener el acuerdo. Entonces, el acuerdo general va a tener estos ejes. Entonces, el acuerdo general, por eso les digo que está politizado y la parte económica está sacada, porque esa parte económica está respaldada por los acuerdos de asociación económica que tienen firmada. Y la parte del diálogo político se saca también y lo que se hace es reforzar la parte regional que se había eliminado en las reuniones, sobre todo en las reuniones a nivel del Consejo de Ministros y las reuniones a nivel parlamentario, a nivel regional,
se había debilitado mucho, y es reforzar esa parte parlamentaria, ¿sí? Y entonces todos estos acuerdos van a tener vinculación. ¿Por qué? Porque tenemos una organización intergubernamental, ¿sí? Que no es igual que la CELAC, que le va a dar respaldo, ¿sí? Y le va a dar, pues eso, pues que sean tratados vinculantes. Y lo pone en el tratado, que son acuerdos vinculantes. Entonces, eso es una cosa que va a ayudar bastante. Prioridades específicas, sobre todo a nivel global, ¿qué es lo que nos aporta? Sí, lo que les quería decir, ¿qué es lo que nos aporta este nuevo acuerdo, sí, a nivel global? ¿Sí? Creo que es importante rescatar esto, creo que es muy importante, es la nueva estructura de 3 en 1. Sí, que no sé cómo lo van creo que nunca se ha hecho esto, ¿no? Un acuerdo 3 en 1, no sé cómo lo van a ejecutar, no sé cómo ellos lo tendrán pensado realizar, ¿no? Es reforzar las relaciones de la Unión Europea con cada una de las regiones, sobre todo manteniendo al mismo tiempo todas las ventajas de la agrupación, de la organización de los estados de África, Caribe y el Pacífico y la Unión Europea. Y el acuerdo, sobre todo, es abordar, sobre todo, lo que va a buscar es buscar consensos a nivel multilateral, sobre todo a nivel de los foros internacionales, ¿sí? Porque son más de 1.500 millones de personas, ¿sí? ¿Por qué? Forman casi un tercio o más de los participantes que hay a nivel de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo cuando haya que tomar acuerdos a nivel de la Agenda 2030 en Naciones Unidas, o aquellos que tengan que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o un interés renovado sobre el cambio climático, o la sostenibilidad del medio ambiente, o una serie de ámbitos más comprometidos, por ejemplo, con los océanos, no sé, con la migración, ¿no? Y creo que esto es muy importante, y sobre todo también para vincular de manera más fuerte a lo que sería al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil en todo este tipo de transformación, ¿no? Entonces, las prioridades que tienen establecidas creo que son muy importantes, sobre todo a la hora de llevar este tipo de cambios. Creo que va a ser una transformación importante. Aquí el problema que creo que puede darse es a la hora de aprobar el acuerdo regional, el protocolo regional, más bien con África, sobre todo por el solapamiento que hay a los diferentes niveles, sobre todo entre África subsahariana, en lo que serían los diferentes cepas que hay, y lo que sería la Europa y el Mediterráneo, y bueno, sería esa parte, ¿no? Después, a ver, porque aquí tenemos todos estos marcos también normativos, ¿no? que tenemos, ¿no? El que tiene que ver con África. Tenemos la política global mediterránea, tenemos la política mediterránea renovada, la Asociación Euromediterránea, la política europea de vecindad, ¿no? Y la Unión por el Mediterráneo, ¿no? Y entonces aquí tenemos, ¿no?, este espagueti que tenemos en todo el grupo ACP, ¿no? Entonces yo creo que el solapamiento de todas estas, ¿no?, de estos acuerdos sería un poco lo que tendrían que revisar, ¿no?, para no solaparse, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería un poco el problema que podría tener. En el Caribe no hay ningún problema, porque ahí la modernización y la profundización en la relación estaría más basada en lo que sería en la relación económica, en el fomento más bien en el fortalecimiento de capacidades, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte de la digitalización, sobre todo en lo que tiene que ver también en riesgos naturales, crimen organizado y todas estas cosas, ¿no? Son temáticas que vienen establecidas todas en lo que sería pues en la Agenda 2030, ¿no? Y hace referencia este acuerdo a más de, sobre todo en la parte general, a más de 30 acuerdos internacionales. Entonces, yo creo que es un acuerdo
que se está todavía revisando, y sobre todo la parte la parte del Pacífico no ha dado ningún problema, la parte del Caribe tampoco, porque la parte económica está ahí, ¿no? Está separada. Es más bien la parte que está vinculada más a lo que tiene que ver al diálogo político y a la cooperación. Y lo que respecta a la cooperación, bueno, era lo que les había comentado, se elimina, como les había comentado, todo se queda bajo el nuevo instrumento de vecindad y desarrollo y cooperación internacional, que es el nuevo instrumento de la cooperación. Entonces se elimina el Fondo Europeo, el Fondo de Desarrollo Europeo, ¿sí? Que era el que financiaba, ¿no? Al grupo ACP, y después de 60 años se elimina el Fondo de Desarrollo Europeo, que era la principal fuente de financiación del Grupo ACP, y los instrumentos de cooperación y financiación para el Grupo ACP se pasan a los presupuestos generales de la Unión Europea. Ya no se negocia dentro del acuerdo el presupuesto, ni hay referencias a ellas, a la cooperación financiera, y entonces ahí sí pierde su carácter contractual, y ni tampoco se incorporan montos financieros ni en los anexos. Ahora se encarga todo el nuevo instrumento de vecindad, y todo pasará a lo que sería pues, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo de Garantía para la Acción Exterior, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus. Y el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución del 27 de marzo del 2019 que le asignen 620 millones de euros a la región de Asia y el Pacífico, que no tenía asignado nada, todavía no han dicho nada al respecto. Y la asignación del Caribe viene por parte de la asignación que le dan a América Latina, ¿no? Y la parte de África, pues sí está asignada ahí, que es el mayor monto por la parte de la política de vecindad, ¿no? Entonces, ¿se han producido cambios? Sí, se han producido cambios, ¿no? En la relación, ¿no? Sobre todo se ha creado una nueva organización, ¿no? Y sobre todo se han sacudido los cimientos de Cotonú, ¿no? Y sobre todo los que dan origen a este tipo de relación. La relación va a ser más entre socios iguales, no va a ser tan asimétrica, porque es verdad que África tiene un gran potencial, el crecimiento económico de estos países es muy importante, el que se ha tenido, y la mayoría de estos países tienen un gran potencial, ¿no? Aquí el problema es los países emergentes, ¿no? También China, ¿no? Y otros países, ¿no? El papel que están jugando, ¿no? Dentro también de estas regiones, ¿no? Entonces, el centro de gravedad de la acción se traslada a las 3 regiones, ¿no? Y bueno, pues es el nuevo escenario, son para este nuevo, ¿cómo se dice? Este nuevo tratado, paraguas, ¿no? Con tres estas. Yo lo que creo es que se ha producido una tensión, ¿no? Porque en realidad puede incluso, está un poco reticente los países africanos, la Unión Africana, ¿no? Incluso los países que participan dentro de la Unión Africana, incluso yo creo que a lo mejor podrían en el último momento decir no firmo totalmente, ¿no? El acuerdo regional, ¿no? Por ese solapamiento que hay, porque son los mismos ministros los que negocian, ¿no? Se quitan, ¿no? La chaqueta y negocian una parte y después van a negociar una. Pero bueno, yo aquí, en el caso como en esto del Brexit, puedo pensar que en el último momento podrían decir que no firman el acuerdo, ¿no? Para darle un poco más de emoción, ¿no? Y sacar más, no sé, más apoyo, porque hay muchos países que no tienen el mismo nivel de desarrollo y entonces sí necesitan este apoyo. Vamos a concluir. ¿Cómo se llama? De la cooperación financiera, ¿no? El apoyo, pues porque a algunos países sí les ayudaba mucho, ¿no? No a todos, pero a algunos sí. Entonces, el protocolo regional de la parte africana yo lo veo más difícil, ¿no? Y es el último que se está revisando, ¿no? Los otros ya están aprobados. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué les podría decir?
pues que persiste la división tradicional entre regionalistas y aquellos que creían que, pues, que podría desaparecer, y bueno, pues que al final pues siguen habiendo estas fuerzas centrífugas, ¿no? que hay dentro también de lo que sería la parte de la parte africana, que ocurre lo mismo que ocurre aquí, que ocurre en América Latina, ¿no? Con los presidentes, ¿no? Y los regionalismos, ¿no? Aunque no están tan avanzados como aquí, como en América Latina, pero puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, dentro del grupo ACP han surgido gradualmente una serie de fuerzas centrífugas que amenazan, ¿no? También la estabilidad de las organizaciones regionales, ¿no? Y bueno, pues que la historia irregular del grupo ACP, tanto en términos de grandes acuerdos con la Unión Europea como de implementación de los objetivos del acuerdo de Georgetown, que fue de 1975, pues no ha ayudado. Su mayor influencia fue en la década de 1970, cuando las negociaciones del OMI-1 y cuando se logró un mayor resultado favorable para todos los miembros. Y bueno, pues podríamos decir que para completar, pues podríamos, desde entonces las negociaciones con la Unión Europea han sido en gran medida asimétricas y en muchos casos el grupo ACP ha sucumbido, limitándose a menudo a avergonzar a la Unión Europea por falta de generosidad o por limitar métodos coercitivos. Porque sí se les han sancionado a algunos países pues por problemas que han tenido dentro de sus propios países por golpes de Estado y bueno, y guerras y abuso de los derechos humanos y bueno, estas cosas, ¿no? Y bueno, y también hay un intento de promover la cooperación intra a través del grupo ACP entre las tres regiones y fortalecer su presencia en el escenario internacional. Sobre todo que participen bueno, ya participan en la UNTAD, también quieren que participen con más fuerza en lo que serían las Naciones Unidas y también en lo que sería, ¿cómo sería? La Organización Mundial del Comercio, para diversificar su asociación con otros actores. Ha arrojado, pues, o sea, actualmente no tienen mucha visibilidad el grupo ACP, pero también se han constituido como organización intergubernamental. Y bueno, pues yo creo que lo dejaré aquí y pues cualquier cosa pues ya en las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora doy la palabra al doctor Pedro Manuel Rodríguez Suárez. Él es doctor en Estudios de Integración Europea por la Universidad de Varsovia, Polonia, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con especialidad en Estudios Europeos por el ITAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro titular del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP, miembro del Grupo de Investigación, Conflictos Socioestructurales y Reconfiguraciones Regionales de la UAP. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Imani. ¿Me podrías ayudar a subir la presentación? Porque no sé qué pasa con mi computadora o con esta aplicación, porque no logro subirla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos a las colegas y colegas que están en esta presentación. Ya nos conocemos desde hace varios años. También agradecer a Damaso por este ejercicio y esta invitación para participar en un ejercicio que sin duda alguna nos ayuda a todos a retroalimentarnos sobre temas pues, muy importantes de la Unión Europea. Bueno, como el tiempo es tan corto, voy a tratar de ser lo más específico con esta presentación y voy a hablar sobre la política exterior de la Unión Europea hacia los países de Europa del Este. ¿Podrías pasar, Ilani, por favor? Y bueno, pues la política exterior y de seguridad común. Ilani, discúlpame, pero esta no es la presentación. ¿Qué podemos hacer? Pues me puede enviar su presentación. Sí, dame un minutito, por favor.
O si gusta, doy la palabra a la maestra Daniela y Sí. regresamos con nosotros al final. ¿Sí? Ok. Entonces, me permito presentar a Daniela Sandoval Cariaga. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Sus líneas de investigación son geopolítica, la política exterior y geopolítica de Rusia. Actualmente es maestrante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el programa de maestría en Estudios en Relaciones Internacionales, con el enfoque en geopolítica. Su tesis es una investigación sobre la geopolítica rusa en Medio Oriente. Colaboró con el doctor José Luis Orozco Alcántar en el proyecto de investigación de la UNAM, el establishment estadounidense y su política exterior en el siglo XXI, y fungió como coordinadora interna del proyecto Fundamentalismos y Orden Internacional. Realizó estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Relaciones Internacionales e Historia Mundial de la Universidad de Lobachevsky en Rusia, y tiene cursos de geopolítica con la Higher School of Economics de Moscú y de cultura árabe con el Centro del Magreb y Medio Oriente de la Sorbona de París. Recientemente publicó junto con el doctor Alexander Kornilov el artículo Russia and the 2020 Presidential Election in the United States para la revista de CISAN. Maestra, por favor. Gracias, Ilani. Gracias por la presentación y gracias al Centro de Estudios Europeos por la invitación, por considerarme. Bueno, yo no traje presentación, más bien lo que quise fue centrarme en dar pautas para poder entender actualmente qué es lo que está sucediendo en la crisis entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que es una crisis que pues se ha mostrado que más bien que se ha repetido, ¿no? No es una novedad, lamentablemente, ¿no? Entonces, algo que yo usualmente pues no hago es ceñirme a un escrito, pero como me puedo explayar fácilmente con este tema porque da para mucho, en esta ocasión sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues primero que nada es importante subrayar que las escaladas de tensión entre Rusia y Ucrania no son nuevas, ¿no? Como lo comentaba hace un momento. Esta situación se ha repetido en diferentes años, teniendo su origen desde 2014, principalmente con el asunto de la península de Crimea, ¿no? Hemos visto estos episodios en 2016, en 2018 y esta vez en esta escalada de tensiones en el 2021. Otra cuestión que se aprecia sobre todo en los medios de comunicación y que he estado pues siguiendo muy de cerca es que se proyecta como si la responsabilidad fuera, militarmente hablando, fuera exclusivamente de Rusia. Es lo que nos han dejado ver en los medios, sobre todo medios occidentales, claramente, pero pues aquí el chiste de poner este tema sobre la mesa es que analicemos lo que han hecho ambos actores clave en este escenario, ¿no? Tanto Rusia como Ucrania. No se trata de defender a ni uno, ahora sí que ni a uno ni a otro bando, sino de poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Entonces, para empezar, hay que entender que Rusia visualiza un mundo postguerra fría como un mundo post-occidental, ¿no? Esto lo dijo Putin desde el 2007, que un mundo unipolar ya no era aceptable para el siglo XXI. Entonces, para Rusia, en el mindset que presenta Rusia con esta era de Vladimir Putin, pues es que Estados Unidos es una de tantas potencias, ¿no? No la única. Y esto lo traslada Rusia también al campo de la OTAN y la manifestación militar que representa esta organización. Entonces, otra cosa es que hay que entender, que es importante entender, es que Rusia no define su perímetro de influencia ni de seguridad dentro de las fronteras de la federación, sino dentro de las fronteras de la ex Unión Soviética, ¿sí? Y esto pues también es parte del mindset ruso, pues la práctica de la política exterior de Rusia es inherentemente geopolítica, ¿no? Y el concepto del espacio pues es fundamental para sus objetivos y eso incluye tener a la OTAN lejos de sus fronteras federales, pero también espaciales, ¿no? Este concepto que es en el que recae el ver a este ex espacio soviético como una especie de buffer zone. Mientras que, bueno, desde el punto de vista de la Unión Europea, pues la Unión Europea hubiera querido, después de la caída
del comunismo, pues una Moscú mucho más seguidora, como podríamos decir hoy en día, mucho más seguidora de Bruselas, ¿no? Pero bueno, todo este mindset ruso que planteo aquí de manera muy resumida, está relacionado con estas metanarrativas geopolíticas que respaldan la visión actual de Rusia y que generan todavía pues mucho más la espiral de choque que se crea y que estamos presenciando en Ucrania, ¿no? Ahora bien, hay que recordar que desde el 2014, pues quien era presidente de Ucrania en ese momento, Víctor Yanukovych, sale de Ucrania en el contexto de las protestas del Maidán y un mes después, pues las autoridades de la República Autónoma de Crimea convocan al referéndum para la reintegración de este territorio a Rusia. Este territorio que Nikita Khrushchev en 1954 pues había cedido administrativamente a Ucrania, ¿no? Desde el punto de vista occidental, lo que sucedió con Crimea pues fue una violación completa al Convenio de Budapest de 1994. Pero desde el punto de vista ruso, no fue una anexión forzada ni fue una violación, y esto es importante entenderlo porque forma parte de esas divergencias que se presentan a la hora de que se quieren sentar a negociar sobre el asunto. Desde el punto de vista ruso, ellos se movilizaron para garantizar la integridad y la seguridad, ¿no?, de la población rusa de Crimea. Esto fue desde el punto de vista de Rusia, ¿no? Además de que en Crimea pues se había apelado a una constitución, a la constitución de 1992 que los declaraba como un territorio soberano. Entonces, después de esto, Rusia es quien reconoce a la República de Crimea y firman el tratado de anexión a Rusia. Por eso ustedes en Rusia no van a escuchar que se hable de una anexión forzada o de una invasión, ¿no? A mí me ha tocado platicar con académicos allá que me dicen, no, es que nosotros no nos anexamos Crimea, ¿no? Nosotros no le quitamos Crimea a Ucrania. Nosotros lo que hicimos fue integrarla a nuestro territorio por una decisión de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, ahí también vemos ese choque de narrativas que es importante tomar en cuenta. De modo que la crisis en Ucrania deriva en dos puntos geográficos que forman parte de esta misma dinámica de conflicto, que son Crimea por un lado y el Donbass en otro, ¿no? Unos meses después de lo que sucedió con Crimea, pues grupos separatistas respaldados por Moscú avanzaron hasta ocupar la región del Donbass. Estados Unidos impuso sanciones, por supuesto, la Unión Europea rechazó las acciones de Rusia, pero aún con todo esto, en febrero de 2015, pues se llegó a los acuerdos de Minsk II, porque los primeros no, pues no resultaron efectivos, ¿no? Y estos acuerdos son los que actualmente cita Rusia para que Ucrania desescale la tensión. Otra cuestión en la narrativa, porque Ucrania ve a Rusia como la responsable y Rusia lo que argumenta es que es Ucrania, ¿no?, la que está escalando la tensión y que Ucrania es la que debe de ceñirse a los acuerdos de Minsk. Cuestión en la cual coincide Vladimir Putin con Angela Merkel, ¿no? Es un punto ahí de convergencia que tiene con Alemania, ¿no? Estados Unidos no participó en estos acuerdos del 2015, pero sí sostuvo una llamada con el Kremlin para hablar sobre las consecuencias que tendría esta situación en la relación entre ambas partes, ¿no? Que tal vez les suene algo que también hizo recientemente Biden. Los acuerdos de Minsk señalaban entre muchísimos puntos pues un alto al fuego, la creación de zonas de seguridad, la ayuda humanitaria, pero también el inicio del diálogo, ¿no? Y pues fue en realidad pues una iniciativa también franco-alemana, más que nada, por un intento de establecer la paz en el este de Ucrania. Pero en 2016 nuevamente tuvimos esta escalada, ¿no? Y Ucrania nuevamente pensó que Rusia preparaba ya una invasión inmediata. Hubo movilizaciones militares, los analistas también estaban al borde, ¿no?, pensando que esto podía derivar también en un conflicto armado directo. Y los enfrentamientos en el Donbass pues también continuaron de manera esporádica. Y en 2018 nuevamente tuvimos otra escalada grave, ¿no? Rusia en esta ocasión anunció el despliegue de misiles de defensa aérea en Crimea y esto pues puso a Ucrania en niveles de alerta pues exacerbados, ¿no? Ucrania nuevamente argumentó que Rusia quería una invasión. En ese momento el presidente de Ucrania era Poroshenko, ¿no? Y él sí pidió abiertamente a la OTAN que ya se desplegaran buques en el mar de Azov para apoyarlos en esta espiral de tensiones.
Por otro lado, la OTAN se pronunció a favor de que Ucrania ingresara a la organización y esto pues sumaba un problema más de fondo a la concepción geopolítica de Rusia. El llevar las fronteras atlánticas a los límites de su espacio de influencia no era aceptable para Rusia, ¿no? Porque además Rusia, como lo hemos dicho, ve la expansión de la OTAN de una manera provocativa. Entonces, ahorita, 2021, nuevamente tenemos esta escalada. En 2018 se llevó a una contención del conflicto, pero no a una solución, claramente. Entonces, en esta escalada a principios de febrero hay que recordar que Ucrania empezó a buscar un papel mucho más activo de Estados Unidos con la administración Biden ya. Trump, pues claramente no tenía como una prioridad ese tema, ¿no? Pero con la administración Biden esto cambia. Entonces, Zelensky ha buscado viajar mucho para entrevistarse con líderes de la Unión Europea, con la OTAN. Le está invirtiendo demasiado a Zelensky, actualmente el presidente de Ucrania. Ucrania pues ha aplicado sanciones, ha aplicado censura también a canales de televisión opositores o que considera que propagan, ¿no? Bueno, valga la redundancia, propaganda rusa. Está buscando nuevamente jugar la carta de pedir su ingreso a la OTAN, cada vez como una cuestión mucho más urgente. A esto hay que sumarle que Ucrania también ofreció el uso aéreo de la zona FIR de Simferopol a la OTAN. Simferopol es la capital de Ucrania. Y la cuestión con las zonas aéreas FIR, pues es que no coinciden con las fronteras geográficas. Entonces, la zona que ofrece Ucrania en Simferopol, pues abarca a Crimea, ¿no? Y esto, por supuesto, que Rusia no lo tomó nada bien. Además, hay que sumar, pues, las movilizaciones militares que se han estado dando, el traslado de barcos rusos del Mar Caspio al Mar Negro, el apoyo que ha estado pidiendo Ucrania para ejercicios militares en el Mar Negro, en donde Estados Unidos también anunció que va a contribuir, que respalda a Ucrania. Turquía también se manifestó en ese sentido, ¿no? Y esto es importante porque se complementa con esta iniciativa que está llevando a cabo Zelensky de una plataforma para la desocupación de Crimea, que es una maniobra, pues, que quiere llevar a cabo en el escenario internacional para agosto, si no mal recuerdo en estos momentos. Y esto es importante porque Zelensky necesita sumarle al tema del este de Ucrania, de la cuenca del Donbass, el tema de Crimea, porque Crimea no está integrado en los objetivos ni del Cuarteto de Normandía ni en Minsk. Entonces, para Zelensky, incluir el tema de Crimea es muy importante. De manera que, pues tenemos aquí una situación en la que Rusia está poniendo pues también líneas rojas, ¿no? Rusia ha declarado que quiere, pues, o sea, que Crimea es estratégico, ¿no? O sea, Rusia quiere a Ucrania en su zona de influencia, sí. Rusia también quiere dejar clara su capacidad para mediar estando en el Cuarteto de Normandía, que es este grupo de 2014 que se creó para intentar llegar también a una solución del conflicto del este de Ucrania, en el cual están Reino Unido, Francia, Alemania, no, miento, Reino Unido no, perdón, están Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, ¿no? El Cuarteto de Normandía. Entonces, Rusia también está jugando una carta muy importante que es la de la población rusa, así como lo manejó en Crimea, lo quiere manejar en el Donbass, de otorgar pasaportes a la población, ¿no? Entonces, son piezas que nos están dando las líneas rojas que está trazando Moscú en esta escalada del 2021. En primer lugar, pues la línea roja importante es el ingreso de Ucrania a la OTAN, que en realidad pues no está cerca de suceder. La OTAN ha dado palabras de apoyo a Ucrania, pero no está cerca de suceder porque Ucrania no tiene la capacidad en estos momentos de mantener su integridad territorial, que es uno de los grandes obstáculos que se plantea sobre todo para su ingreso a la OTAN, ¿no? Y la otra gran línea roja, pues, es la cuestión de los civiles. Y Ucrania, por su parte, geopolíticamente hablando, ha experimentado, pues, gracias, ha experimentado una doble fragmentación de su espacio territorialmente hablando en esta partición, ¿no? De una Ucrania que es mucho más occidental o pro-occidental, si podemos llamarla, y una Ucrania que está mucho más a favor de Rusia, ¿no?
y también una fragmentación en cuestión de bloques, ¿sí? Ese nacionalismo ucraniano que está chocando sobre todo con esa parte de la población que pues es más prorrusa. Entonces Ucrania ve a la OTAN como este salvavidas, y no nada más Ucrania como parte de Europa del Este, sino también otros países como los bálticos, por ejemplo, Polonia, ven a la OTAN como ese gran salvavidas, ¿no? Mientras que la Unión Europea ve a la OTAN como una contención, ¿no? hacia Rusia. Para Rusia la OTAN es una amenaza y la OTAN, pues, por ejemplo, para un Estados Unidos post-Trump, pues representa un apalancamiento muy útil en estos momentos, ¿no? Entonces, vemos aquí una demostración de fuerzas de ambos lados. Rusia le está mostrando al mundo que está preparada para actuar militarmente si no encuentran una solución política aceptable para ellos también. Pero esto no quiere decir que Rusia quiera el conflicto armado, ¿no? De hecho, Rusia pues ha declarado que no quiere el conflicto armado, que es Ucrania la que está securitizando el tema. Estados Unidos pues se ha manifestado a favor de Ucrania. Y bueno, esto nos ha llevado a esta escalada de tensiones que pues tiene a ambos bloques viéndose como una amenaza mutua. Sin embargo, pues aquí hay una cuestión muy interesante que pasa con Rusia, y aquí voy a citar a un colega y amigo porque creo que yo no lo podría haber resumido mejor, el dilema que presenta Rusia en este momento, ¿no? Rusia se pone al tú por tú con Ucrania, pero depende realmente de su condición de potencia para demostrar su poder. Sin embargo, con la intervención de la OTAN, Rusia frena y más bien aprovecha las zonas grises en el Donbass. Entonces, no es viable apostar por una solución militar, ya concluyendo, sino más bien impulsar los esfuerzos diplomáticos, y es un reto por la diferencia de narrativas, es un reto por la diferencia de intereses también, porque mucho depende de los objetivos que se persiguen, ¿no? Por el momento el Kremlin pues ha alcanzado dos objetivos por la vía militar, por el uso de la fuerza, ¿no? Que desde su punto de vista no es anexión, pero bueno, la anexión de Crimea o el reingreso de Crimea a Rusia, y la obstaculización de Ucrania a la OTAN, ¿no? Pero realmente la exigencia de Rusia, y eso no va a cambiar mientras esté Vladimir Putin en el poder, porque está además en los documentos oficiales, está en este mindset que está presentando Rusia para un reposicionamiento geopolítico en el siglo XXI, la exigencia rusa de un reconocimiento a su zona de influencia natural, que ellos consideran natural, pues no va a cambiar, ¿no? Aquí la pregunta es si la Unión Europea está dispuesta a aceptar esta situación, y si estuviera dispuesta, ¿cómo lo aceptaría? O sea, ¿cómo puede llevarse a cabo esa negociación? Y esto es gran parte del meollo del asunto. Lo tendencial que estaremos viendo, pues es que vendrán otras crisis similares, sobre todo en este espacio. Rusia pues trazó sus líneas rojas, pero no quiere llegar al conflicto armado, y Ucrania pues tiene una mano en el discurso militar y la otra mano también en una salida diplomática, porque Ucrania realmente tampoco quiere un conflicto armado directo, ¿no? Lamentablemente vamos a estar viendo que las violaciones al alto al fuego en el Donbass van a seguir, van a seguir llevándose a cabo de manera esporádica, y pues aquí realmente quienes tienen un enorme reto por delante pues son estas instituciones como el Cuarteto de Normandía, que pues son quienes tienen que salir de este embrollo que por lo pronto se nos presenta ahorita en 2021, sobre todo pues en este marco que ha sido impulsado más por Francia y por Alemania. Y bueno, finalmente decir que Ucrania, pues hay que entenderlo, no es un punto de inflexión en la geopolítica de Rusia para el siglo XXI, hablando de esta crisis, y este hecho está llevando a un redimensionamiento del antiguo espacio soviético que es clave para Rusia. La ingeniería, sobre todo de este espacio geoestratégico, es un desafío tanto para Rusia como para Occidente, específicamente en este foro, pues hablando de Europa, no nada más de Unión Europea, sino de Europa, y más entenderlo en el escenario internacional actual, ¿no? Muchas gracias, maestra. Pasamos a la participación del doctor Pedro Manuel, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a hablar sobre la política exterior de la Unión Europea hacia los países de Europa del Este. Y bueno, el tiempo es muy corto, pero de manera personal, cuando hablo sobre Europa del Este, pues me gusta primero definir qué es Europa del Este, porque cuando hablamos de Europa del Este, pues las connotaciones sobre Europa del Este son enormes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios conceptos para definir a Europa del Este, como Europa del Este, Europa Oriental, la Europa postcomunista. En esta presentación me voy a referir exclusivamente a la Europa del Este como los países que formaban parte, o las repúblicas, más bien dicho, exsoviéticas, que formaban parte de la URSS. Y bueno, podemos pasar, por favor. Obviamente, estas exrepúblicas soviéticas o de la URSS que están en el continente europeo, como bien lo mencionaba Marta Ockman y Enriqueta Serrano, pues son todas esta vecindad geográfica, pues es una prioridad para la Unión Europea en materia de política exterior y sobre todo, no podemos regresar, por favor, y sobre todo en materia de la propia estabilidad de la Unión Europea. Bueno, como pueden observar en este mapa que ven en rojo o anaranjado, pues existen hoy en día, desde la perspectiva de varios autores, y yo me sumo a ella, pues varias Europas del Este. Y cuando estaba preparando esta presentación, pude observar que hoy en día, bueno, anteriormente se hablaba de dos Europas del Este. Una es la Europa del Este que se integró en la Unión Europea. Obviamente hablo de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y bueno, todos los países que pueden observar ustedes en este mapa sobre las ampliaciones de la Unión Europea. Hay otra Europa del Este, que es la Europa del Este que conformaban las repúblicas socialistas y soviéticas en el mapa europeo, pero dentro de estas Europas del Este, pues también hay, en términos de las repúblicas soviéticas europeas, y en torno a los países que se integraron en la Unión Europea, pues hoy en día podemos observar enormes y muchísimas diferencias en torno a estos países en relación con su desarrollo económico, social, político, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de Europa del Este, pues hablamos de varias Europas del Este, hablamos de países que están hoy en día integrados en la Unión Europea y de países que no están integrados ni en la Unión Europea ni en la OTAN. ¿Podemos pasar, por favor? Y bueno, pues, ¿cuáles son las similitudes de estos países? Como todos sabemos, pues tienen un pasado histórico común. Todos estos países eran parte, estos países formaban parte del bloque socialista europeo, las economías centralizadas, etcétera, etcétera. Esto fue en el siglo XX. Hoy en día, en el siglo XXI, pues tenemos diferencias, como lo comentaba, abismales. Bueno, la prioridad de la Unión Europea en la Europa del Este que no está integrada en la Unión Europea ni en la OTAN, pues obviamente es la estabilidad política y económica de estos países. Y bueno, ¿a qué países me refiero en particular? Obviamente a Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Rusia. Y bueno, ¿por qué esta prioridad tan importante? Podemos pasar, por favor, porque la estabilidad política y económica de los países de Europa del Este, pues es fundamental para la estabilidad de la propia Unión Europea. Angela Merkel ha declarado que no se puede tener estabilidad política en Europa Occidental si no hay estabilidad política en los países de Europa del Este o de Europa Oriental. Y bueno, regresando un poco más a estas diferencias tan impresionantes que hoy en día encontramos en los países de Europa del Este, pues esta diferenciación o esta diferencia tan grande o abismal que encontramos en estos países se acentuó más
cuando los países de Europa centro-oriental se integraron en la Unión Europea. Por ejemplo, el PIB nominal de Polonia antes de integrarse en la Unión Europea era de $6,000, actualmente es de $26,000. Y bueno, en el caso de las repúblicas soviéticas como Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, etcétera, etcétera, pues estas repúblicas o países actualmente europeos pues se han quedado atrás en comparación a los progresos económicos que han tenido los países de Europa centro-oriental que se integraron en la Unión Europea. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, pues qué panorama político encontramos en Europa del Este en el siglo XXI. Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Pues es un panorama político muy delicado, es un panorama político muy particular y estamos hablando de una zona geográfica prioritaria para la Unión Europea. Este panorama político se caracteriza por las autocracias, vetocracias, democracias iliberales, autoritarismo, inestabilidad política. Y bueno, pues obviamente todo esto tiene consecuencias muy, pero muy importantes para la Unión Europea. Desde el punto de vista occidental, pues la gran mayoría de estas democracias, obviamente con sus diferencias, no podemos hablar de una Europa del Este igual, homogénea. Como lo comentaba, las diferencias en Europa del Este hoy en día son impresionantes, ¿no? Entre Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Moldavia, etcétera, etcétera. Pero bueno, si hablamos de casos de algunos países de esta Europa del Este, pues desde la perspectiva de Europa Occidental, estos países tienen grandes problemas en términos de sus democracias. Y la mayoría de ellas, de estas democracias, pues, son consideradas como democracias iliberales, en donde se lesionan los derechos humanos, los derechos de las minorías, de la libertad de expresión, así como de la oposición política. Y bueno, pues estos casos se han visto reflejados obviamente en Bielorrusia, en Rusia, en Ucrania, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí tengo algunos ejemplos de la inestabilidad política que enfrentan estos países, que obviamente pues son, esta inestabilidad política es considerada en Europa Occidental o en la Unión Europea pues como un elemento sumamente grave hacia la propia estabilidad de la Unión Europea. Podemos pasar. Y bueno, dentro de la Unión Europea, pues obviamente hay países o miembros de la Unión Europea que para estos países de Europa Oriental pues son prioritarios. Uno de esos países es Polonia. Y Polonia se ha convertido pues en un país muy activo, en un miembro muy activo de la Unión Europea en relación a la política exterior que debe de aplicarse a esta parte de Europa. Y bueno, las prioridades de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, si las revisamos bien o las leemos bien, pues vamos a ver que están fuertemente enfocadas hacia la estabilidad política de los vecinos de la Unión Europea. Por ejemplo, pues la resiliencia de los estados, los vecinos orientales y meridionales, la seguridad de la propia Unión Europea, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Podemos pasar, Iliani. Y bueno, ¿cuál es la prioridad de Europa, de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea hacia Europa del Este? Pues colaborar hacia la transición política y económica de los países de Europa del Este, contribuir con el respeto de los derechos humanos, el respeto a los derechos de las minorías, fortalecer el Estado de Derecho y de la sociedad civil, proporcionar un fondo económico que contribuya hacia las reformas exitosas en términos sociales y políticos de estos países y abrir la economía comunitaria hacia los países de Europa del Este que anteriormente comentaba. Escuchando la presentación sobre África, que comentaba o expuso nuestra compañera Enriqueta, me parece que podemos encontrar elementos muy similares
en torno a la política exterior de la Unión Europea hacia sus vecinos de África y de Europa del Este. Bueno, pues, ¿qué política exterior ha llevado la Unión Europea o cuáles son los mecanismos de esta política exterior? Y el mecanismo más importante, obviamente, es lo que se conoce como la Asociación de Europa Oriental o la Asociación Oriental o el Partenariado de Europa del Este. Bueno, ¿qué países de Europa del Este conforman a esta asociación? Pues también vamos a encontrar a países del Cáucaso Meridional y obviamente pues figuran Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. ¿Y por qué pongo a Rusia con signos de interrogación? Porque Rusia no ha querido formar parte de esta cooperación o política exterior de la Unión Europea. Y obviamente en términos de geopolítica, pues hay mucho de qué hablar, que obviamente en 15 minutos pues no puedo hablar todo esto, ¿no? Pero Rusia considera que estos países forman parte de su zona de influencia o, como bien lo cita Ana Teresa Gutiérrez del Cid en algunas de sus publicaciones, pues forman parte de su cercano próximo, en donde Rusia pues tiene un papel hegemónico. Y bueno, aquí pueden ver un mapa de estos países que forman parte de la Asociación Oriental de la Unión Europea. Y como pueden ustedes visualizar, pues están totalmente, son los vecinos geográficos, yo diría, más cercanos de la Unión Europea. Y obviamente si vemos este mapa, pues podemos visualizar qué países de la Unión Europea forman parte de estas fronteras. Obviamente encontramos a Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y las repúblicas bálticas. Y entre los países de Visegrado, pues también existen visiones muy diferentes en torno a la cooperación que debe de existir hacia estos países. La visión, desde mi punto de vista personal, creo que de Hungría y de Polonia pues difieren un poco, mientras Hungría se ha acercado cada vez más a Rusia, Polonia cada vez más considera que Rusia es un factor de inestabilidad para Polonia y para la propia Europa occidental. Y bueno, pues ya lo estamos viendo ahora con la inestabilidad política de Ucrania, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta asociación oriental? Pues obviamente crear o establecer economías más fuertes, desarrollo económico, oportunidades de mercado, mejorar la gobernanza, los apoyos institucionales, la conectividad de las personas, la eficiencia energética, protecciones medioambientales y sobre todo crear sociedades civiles más fuertes, más estructuradas y también la igualdad de género. Cuando hablamos de igualdad de género, derechos para las minorías, creo que este es un problema muy grande que podemos observar en los países de Europa del Este, en estas repúblicas exsocialistas soviéticas. Obviamente me refiero a la igualdad de las minorías sociales como la comunidad LGTB. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, esta política de asociación oriental está condicionada. Está condicionada desde una perspectiva de resultados, es decir, ¿qué resultados se está viendo en Europa Oriental? Si los resultados son, si hay progresos económicos, desde esta perspectiva, pues la Unión Europea ofrece a estos países cooperación económica, acuerdos de libre comercio, liberalización de visados y un marco multilateral en el que trata estas cuestiones. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, desde el punto de vista también de la cooperación bilateral, pues también vamos a encontrar que hay cooperación bilateral, no nada más desde la perspectiva de la asociación bilateral, y esta cooperación bilateral se ha establecido por acuerdos de asociación que tienen como mecanismos una sesión política reforzada,
un diálogo político, una cooperación más profunda en materia de seguridad y de justicia, y también establecer acuerdos de libre comercio. Ucrania, Moldavia y Georgia han establecido estos acuerdos y actualmente se encuentran en aplicación provisional. Y bueno, ¿cuáles son estos objetivos o los objetivos de los tratados de libre comercio? Pues obviamente establecer un crecimiento económico en los países o las repúblicas socialistas soviéticas que pertenecen al continente europeo. Como conclusiones, me gustaría afirmar que Europa del Este, obviamente hablo de esta Europa del Este no integrada en la Unión Europea, pues es fundamental para la estabilidad política de Europa Occidental. Desde la perspectiva de la Unión Europea, esta estabilidad se va a fortalecer por medio de sistemas políticos democráticos y economías de mercado más fuertes en Europa del Este. Por otro lado, pues la Unión Europea hace hincapié en el respeto a los derechos humanos, en el apego al respeto por el Estado de Derecho, en el fortalecimiento de la sociedad civil en los países de Europa Oriental. Un país que obviamente es prioritario para la Unión Europea es Ucrania. Obviamente, como nos lo comentaba nuestra ponente en la presentación pasada, las posibilidades de Ucrania para integrarse en la Unión Europea, desde mi punto de vista personal son mínimas. Pero ¿por qué son mínimas? Hemos hablado en diferentes foros sobre qué tan preparados estaban los países de Europa centro-oriental para integrarse en la Unión Europea, como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, etc. Bueno, creo que desde el punto de vista político o geopolítico, una integración de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN me parece prácticamente pues muy difícil. No quiero decir imposible, porque creo que en relaciones internacionales la palabra de imposible pues no podemos aplicarla, pero hay un factor muy importante que es el factor Rusia. ¿Desde qué punto de vista o desde qué contexto Rusia permitiría la integración de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea, cuando Ucrania y Bielorrusia, etcétera, etcétera, son considerados como la zona de influencia más importante de la Unión Europea? Bueno, para finalizar, pues como les comentaba, hoy en día tenemos, yo creo que 3 Europas del Este: la centro-oriental integrada en la Unión Europea, las exrepúblicas exsoviéticas, en donde vamos a encontrar a países que han logrado o se están acercando cada vez más a la Unión Europea y a la OTAN, y tenemos a países que están todavía muy alejados en términos de estas reformas postsocialistas o postcomunistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho todas sus participaciones. Tuvimos una buena respuesta del público. Hay varias preguntas. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y doy por terminada esta mesa y me permito ceder la palabra a los coordinadores de este evento para proceder a la clausura. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido un evento, un encuentro en su totalidad magnífico. Tuvimos ponentes de universidades públicas, de universidades privadas, del interior de la República, de la Ciudad de México, de nacionales, extranjeras, y entre todos los ponentes se fue construyendo o desconstruyendo una idea de Europa que no solamente tiene que ver con Europa, sino por sus relaciones y como actor internacional, tiene que ver con América Latina, con Estados Unidos, con su vecindad inmediata, como lo vimos hoy, particularmente también con China, con la India, con Rusia, y de esta manera este ejercicio sobre estudios europeos realmente se amplía a un ejercicio sobre estudios mundiales desde la visión y la perspectiva de la Unión Europea. Yo lamento que en esta mesa en particular no se haya tenido oportunidad para contestar todas las preguntas. Estaba viendo que hay un número bastante elevado, pero bueno,
sin mayor preámbulo, no pudo ingresar, no está ahorita con nosotros la maestra Beatriz Pérez del área de política internacional de la UAM Xochimilco. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir dar por clausurados estos trabajos y les enviamos un gran abrazo a todos los ponentes y a todos y todas las personas que nos estuvieron acompañando. La verdad, hicieron preguntas en todas las mesas maravillosas y yo les envío un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.